cuáles son algunos de los desafíos que se están enfrentando y por enfrentar, digamos, en el marco de la política social de desarrollo social. Brevemente quisiera hacer alusión, digamos, de que ya en los últimos años, sobre todo a partir de la última década pasada, se venía haciendo un ejercicio bastante importante para definir políticas, digamos, estrategias de política. Y en ese sentido, solo mencionar brevemente que ya en el 2004, el gobierno anterior, digamos, actual, había aprobado una estrategia nacional de lucha contra la pobreza. Y en ese sentido, digamos, esa estrategia se la ha concebido, si bien dirigido fundamentalmente para combatir la pobreza, ya un esfuerzo relativamente importante, por un lado, cómo conseguir la pobreza. Y en ese sentido, digamos, se ha hecho el esfuerzo de no reducir la pobreza a la carencia, sino a su vez tener en cuenta que la pobreza también comprende el proceso de vulnerabilidad y de exclusión social. Y por eso fue, digamos, que esta estrategia, por lo menos a nivel conceptual estratégico político, tuvo 4 ejes. Un eje de protección social, en donde evidentemente, digamos, se previó e inclusive se inició la puesta en ejecución de los programas de referencia monetaria condicionada que se situó ahí en el cuadro anterior desde 2005, por cierto, en ese eje de protección social. Y también un segundo eje se previó llamado de inclusión económica, sobre todo para promover programas, digamos, y crear oportunidades a nivel de la producción y del empleo, fundamentalmente, digamos, en el ámbito rural y marginal urbano, porque aquí la pobreza en el Paraguay es fundamentalmente la pobreza rural, campesina e indígena, fundamentalmente, digamos. Entonces, digamos que eso, si bien, un pequeño paréntesis, ¿verdad? Nosotros somos el último país de América del Sur en urbanizarnos. Estamos dejando de ser una sociedad agraria, ser una población urbana, sin una base económica no muy definida, sin haber experimentado un fuerte proceso de industrialización. Hemos tenido más bien industrias agropecuarias, pero muy limitadas a sus ámbitos, y en todo caso un sector más bien de carácter artesanal y de pequeña industria que no ha impactado, digamos, fuertemente, sobre todo sobre este proceso de urbanización, que más bien es efecto en este momento de la muy fuerte modernización de la estructura agraria. Paraguay en este momento, digamos, está experimentando un cambio muy intensivo de su estructura agraria, ¿verdad? A partir, por un lado, digamos, de transformación, digamos, de los sectores nacionales, del empresariado nacional, sobre todo fundamentalmente lo referente a la ganadería. Nosotros recién desde los años 80 Paraguay empieza a exportar carne, nunca antes había exportado carne. Y el proceso de modernización del sector agropecuario es muy bueno, 20 años máximo. Ahora sí tenemos, en términos clásicos, por decirlo así, una burguesía rural. Anteriormente, más bien, digamos, un latifundio ganadero, antes, digamos, bastante importante, pero un modelo de carácter bastante tradicional. A eso se agrega hoy día todo el avance, digamos, muy dinámico de la agricultura, sobre todo la soja, el trigo y el maíz, fundamentalmente, y fuertemente impulsado por empresas extranjeras. Evidentemente las ideas en primer lugar, Brasil, existen también empresas europeas, uruguayas. En 4 años en el Chaco, según se estima, empresarios uruguayos instalaron alrededor de 2 millones de hectáreas en explotaciones ganaderas. Por ejemplo, Uruguay. O maior produtor de soja hoje em dia ainda é Simples?
Es argentino. También. Aquí brasileño. Bien, pero hay todo un proceso. Eso no quiere decir que en términos, en el caso de la pobreza rural, ¿verdad? Nosotros tenemos un contexto histórico rural muy importante que está vinculado, digamos, al área metropolitana de Asunción. Y en este contexto rural sí pervive la agricultura campesina, pero combinada, digamos, con otra serie de alternativas, estrategias de supervivencia, por supuesto, ¿verdad? Que a nivel de acceso al mercado laboral urbano, históricamente también a la migración temporal, permanente, digamos, sobre todo a Argentina y hoy día a otros países. Y evidentemente, la pobreza rural de esta zona, que abarca unos 100 kilómetros de Asunción, es mucho menor que la pobreza rural que existe en aquellas áreas muy impactadas por ese proceso muy fuerte de modernización que se ubica en el centro y en el este del país. Por ejemplo, en algunos departamentos del este, digamos, como Cagua Sur, Canindi y Yuque, y Limita, con el Brasil, la pobreza extrema, digamos, de los últimos datos que manejamos, es del 47% rural. En cambio, en esta zona cercana a Asunción, en el ámbito rural campesino, la pobreza extrema solo llega al 18%, mucho menos. O sea, ella, por ejemplo, digamos, para poner sobre la mesa desde el punto de vista del contexto, ¿verdad? Cuáles son las diferencias que se dan, y también hay diferencias desde el punto de vista del capital social, ¿verdad? Evidentemente en esas zonas muy impactadas, sobre todo, digamos, constituido, también son afectados no solo la carencia, sino el capital social comunitario, fundamentalmente. Y en esta zona más cercana, este capital social comunitario, relaciones de reciprocidad, de ayuda mutua, etc., perviven y en cierta medida también se recrean sobre las bases, fundamentalmente. Hay inclusive algunas zonas relativamente organizadas, condiciones vecinales, inclusive una alta participación a nivel de las escuelas locales, etc. Y fundamentalmente, por un lado, por madres, mujeres campesinas, parte que se podríamos ver. Bien, desde la perspectiva, retomando un poco esta idea del diseño, digamos, de la política social, quisiera también señalar que el actual gobierno trabajó desde un principio, digamos, en la reformulación de aquella estrategia, digamos, de lucha contra la pobreza. Y el año pasado, justamente, aprobó, digamos, esta nueva estrategia denominada Política Pública para el Desarrollo Social, que retoma algunos de los ejes de la anterior estrategia, fundamentalmente lo referente a la protección social, por un lado, pero introduce el criterio de que no solo deben encararse los programas focalizados dirigidos a combatir la pobreza, sino también promover, digamos, políticas públicas universales, y sobre todo en el ámbito de la salud y de la educación, porque como usted señaló aquí, sobre todo en el ámbito rural, uno de los problemas y los grandes desafíos que en muchas de estas áreas rurales y campesinas, ¿verdad?, es muy fuerte la limitación de estos servicios, más de salud que de educación. En el caso de educación también tiene que ver la calidad, por supuesto, la eficiencia, pero en el caso de salud la cuestión ha sido más crítica. Por eso que desde un principio, digamos, se ha intentado promover el mejoramiento de estos servicios, ¿verdad?, en parte para poder acompañar el programa de transferencia monetaria funcionada, porque de lo contrario mínimamente no se podía, conoce muy bien la historia Estela, ¿verdad?, cumplir los condicionamientos si no había servicio público básico, sobre todo en el caso de la salud. Y de ahí que se trabajó desde un principio para poder dotar, ¿verdad?, una oferta mínima de estos servicios, y en parte se ha conseguido, evidentemente. Eso no se puede negar. Hay un avance importante, por lo menos en el mejoramiento de la cobertura,
sobre todo, y estas comunidades muy fuertemente golpeadas por este proceso de exclusión social y de pobreza en el ámbito rural. Evidentemente, digamos, este enfoque que se intenta complementar con el anterior, porque esa es una discusión, ¿verdad?, que viene dándose desde el punto de vista conceptual y político, ¿verdad?, de la oposición entre los programas y las estrategias focalizadas o universales. Pareciera ser que se da esta alternativa de una complementación, una posibilidad de complementación. Y en ese sentido, en todo caso, es necesario. Estamos contando con unos nuevos datos de hace un mes de la primera evaluación general que se hizo del programa de Teco. Y los resultados son relativamente interesantes, ¿verdad? Pero en todo caso, si eso da pie, hablaremos de eso fundamentalmente. Una vez dicho esto, yo quisiera muy brevemente concentrarme, ¿verdad?, en cuáles son los grandes desafíos que estamos encarando para la puesta en ejecución, sobre todo de esta política global, ¿verdad?, y de los programas, algunos de los programas emblemáticos, son 11 en total, pero existen 4 o 5 que son fundamentales. Entre ellos este programa de transferencia monetaria condicional que se mantuvo, ¿verdad?, y que viene del gobierno anterior. Y en ese sentido, en el caso paraguayo, ¿verdad?, ha habido reducción de la pobreza, pero no tanto como efecto de impacto de estos programas. ¿Por qué? Porque en el caso específico del programa Tecojonán, la transferencia monetaria condicionada en el sector rural, si bien se inició en el año 2005, su cobertura ha sido pequeña. Recién a partir del 2009 y sobre todo el 2010 se ha conseguido una cobertura bastante amplia a nivel nacional. Por lo tanto, ¿verdad?, en principio, los efectos ya directos sobre la reducción de pobreza e impacto probablemente todavía hasta ahora, ¿verdad?, no se ha podido determinar, ¿verdad?, y poder hablar. Seguramente ya a partir de este año, nuevos estudios, digamos, de 2011, vamos a ver cómo comienza a impactar realmente, digamos, estos programas. Pero algo indica, digamos, de que evidentemente, así como ha sucedido en otros países, ¿verdad?, obviamente hay avances relativamente interesantes por un lado. Por otro lado, el otro desafío que tenemos es todavía falta una articulación entre los programas. Evidentemente, entre este programa de transferencia monetaria, ¿verdad?, tiene que haber una articulación con los programas. Si bien hay esfuerzos importantes, ¿verdad?, sobre lo que estoy diciendo, articulación sobre todo desde el punto de vista práctico de la ejecución. Hay esfuerzos de diseño, digamos, y de complementación inicial, pero todavía, recién ahora, que se está poniendo en marcha esa complementación desde este año, parte del año pasado, sobre todo, digamos, en el área rural, un programa importante que ahora se está promoviendo de programa para la producción de alimentos, ¿verdad?, fundamentalmente, que es un programa con bastante cobertura a nivel nacional, y este programa sí está directamente enlazado con el programa de transferencia monetaria condicionada, de tal manera que se trabaje de manera simultánea. Pero esto es muy realmente bastante bueno. Y en ese sentido también, digamos, todavía, obviamente, si bien se han hecho esfuerzos importantes, falta una mejor articulación, como dije tanto, a nivel del servicio de educación y también del servicio fundamental. Eso es indudable, y por supuesto también otros programas que debieran ponerse en marcha básicamente, ¿verdad? Bien, en cuanto a los desafíos, evidentemente nosotros enfrentamos un desafío muy importante que viene del condicionamiento del contexto político. Eso hay que decirlo claramente. Y en ese sentido tenemos una antigua herencia en el ámbito político, de la cultura política. Aquí en el Paraguay sigue muy fuerte la cultura paternalista y clientelar. Los dos partidos tradicionales, ¿verdad?, son del siglo XIX y siguen siendo muy fuertes, digamos, a pesar de
todas las dificultades que puedan tener como actores unitarios, pero tienen una fuerza muy importante a nivel, sobre todo, digamos, del seguimiento, la aceptación que tienen ante el lugar en general. Y eso, evidentemente, no es fácil y dificulta, digamos, poder encarar programas que están pensados en el marco más bien de la promoción de los derechos ciudadanos, ¿verdad? Y que no puede ser objeto de manipulación a ese nivel. Evidentemente hay una lucha, también aquí esté, ¿verdad?, con algunos actores, sobre todo locales, en donde creen que todavía pueden seguir trabajando en la línea antigua de carácter estrictamente clientelar. Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente también no solo en ese ámbito, ya en el marco más general, siempre político, los actores políticos, los partidos y los grupos no tienen líneas muy configuradas y permanentes, y de manera que hay un juego continuo entre ellos, ¿verdad? Y no resulta fácil, por supuesto, digamos, tener una línea estratégica cómo trabajar con ellos, fundamentalmente. Entonces, porque tampoco se sienten plenamente consolidados. Yo, Víctor Rivarola, conoce muy bien la temática, ¿verdad? Y tener en cuenta, digamos, en ese sentido, digamos. Aquí en el Paraguay, por ejemplo, ha emergido un nuevo partido político, esta mayoría, ¿verdad? Y los movimientos general político y tal, la misma cosa. En el caso mismo social, viendo, digamos, en el ámbito del movimiento campesino, nosotros no tenemos un movimiento campesino unitario, como existe en el Brasil, donde la fuerza del MST es bastante fuerte. Aquí tenemos nosotros 3 organizaciones que inclusive no coinciden totalmente en los planteamientos ideológicos ni también en sus manejos prácticos. Y eso a veces dificulta, ¿verdad?, obviamente lograr articulaciones, consensos, ¿verdad?, sobre todo desde el punto de vista práctico, ¿verdad? No es nada sencillo el trabajo a ese nivel, ¿verdad? Tiene que ver porque a esto está vinculado, volviendo a la cuestión rural, la temática de la reforma agraria. Entonces, aquí en el Paraguay, para nosotros es un capítulo bastante central de lucha contra la pobreza, la cuestión de la agraria, de la tierra y por lo tanto la reforma agraria. Y ahí nos resulta más sencillo, digamos, sobre todo desde el punto de vista del proceso político como tal, ¿verdad? Hay a veces acuerdos así en principio, ¿verdad?, pero en la práctica, cuando ya se pasa directamente del manejo de las acciones, ¿verdad?, es ahí en donde empiezan los juegos y los desarreglos que nada sencillo resulta llevar adelante, fundamentalmente. Y esto también repercute en el caso de la muy débil presión fiscal en el Paraguay y del gasto social. Nosotros aquí, ¿cómo se llama? El impuesto de la renta personal, ¿hace cuántos años? ¿5 años? 4. Nunca se aprueba, porque el Parlamento se puede hacerlo. Y evidentemente, digamos, tampoco los sectores empresariales muy dinámicos y que están en este momento, digamos, en la gran conquista, evidentemente están dispuestos a pagar los soqueros. Toda una discusión muy fuerte que todavía tenemos desafíos muy grandes, ¿verdad?, que en ese país, en ese sentido, el país se enfrenta, ¿verdad? En fin, un poco ese es el panorama. También ha sido un poquito desordenado, pero mi idea era poner de resalto estos elementos que no es nada sencillo. Quisiera nomás reiterar, porque llegó la profesora, sobre el tema de estos programas de referencia internacional. Y ahí, evidentemente, como dije, los resultados son muy interesantes desde mi punto de vista, porque señala que realmente las familias están cumpliendo bastante bien con las condicionalidades, por un lado. Y señalan también que
en la medida en que estos últimos años, o sea, del año pasado hasta hoy día, ¿verdad?, eso se refleja también en los ambientes comunitarios, porque ya la gente tiene una relativa, por el momento, ¿verdad?, tranquilidad para poder atender sus necesidades más fundamentales, y se empieza a recrear la convivencia comunitaria y participativa. Y ya el propio programa de la Secretaría de Acción Social viene trabajando en esta línea, ¿verdad?, de potenciar algunos programas de carácter comunitarios, y los resultados son importantes, ¿verdad? Pero, como dijimos, todo el desafío radica en cómo potenciar, ¿verdad?, esta emergencia inicial de una respuesta positiva por parte, digamos, de la propia gente. E inclusive no desde el punto de vista clientelar. Se están dando cuenta, ¿verdad?, lo dicen expresamente, de que esta es una asistencia temporal, ¿verdad?, que hay que ver el día de mañana cómo poder sustituirlo o cargarla de otra manera. Pero están viendo en esos términos, y la gente realmente está respondiendo relativamente bien en ese sentido. Y bueno, con esto. Muy bien.